Candidatos presidenciales del Partido Comunista. Número 1. Luis Emilio Recabarren. Recabarren nació en Valparaíso en 1876. Dirigente obrero y fundador del Partido Obrero Socialista, posteriormente rebautizado como Partido Comunista de Chile, Recabarren se postuló a presidente de la República como candidato del POS en el año 1920. En dicha elección resultó electo Arturo Alessandri Palma, mientras que Recabarren sacó un total de 681 votos, equivalentes al 0,41%. 4 años después, Recabarren murió. Sus restos fueron enterrados aquí, en el Cementerio General de Recoleta. Alguien podrá decir que es medio tramposo incluir a Recabarren en este listado, puesto que el Partido Comunista todavía no existía en el año 1920. No con ese nombre al menos, sino con el de Partido Obrero Socialista. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿cuándo rayos nació el PC? ¿Cuándo se fundó el Partido Comunista? 4 de junio de 1912, enero de 1922. ¿Tú con qué fecha te casas? Mira, el Partido Comunista de Chile fue fundado con su nombre y apellido el 2 de enero de 1922, ¿no? Entonces en esa fecha hubo un congreso del Partido Obrero Socialista que decidió optar por el cambio de nombre. Ahora, el Partido Comunista lo que hizo fue rescatar esa historia de 10 años como voz a su historia actual, como lo han hecho varias otras organizaciones e instituciones, pero la fecha de fundación en 1922. Pero fíjate que ahí hay una historia curiosa y interesante de rescatar. Esos 10 años como Partido Comunista, como Partido Obrero Socialista, el Partido Comunista lo reconoció como propio hasta el año 1956. Y el año 1956 el Partido Comunista decidió restarse esos 4 congresos que eran los congresos del POS, y se le hizo un enredo con la numeración de los congresos que después se restauró en el congreso de 1994, que restituyó, digamos, los 4 congresos del POS como propios de la historia del Partido Comunista. ¿Usted cuándo diría que es el hito fundacional del Partido Comunista? Algunos dicen 1912, 4 de junio, otros 1922. ¿Con cuál fecha se casa usted? No me meto en esas discusiones, porque creo que son un poco bizantinas. Porque hay elementos de continuidad y elementos de ruptura. O sea, no es cualquier cosa definirse como un partido comunista en esa época, sobre todo declarar como adhesión a los 21 puntos, digamos, de la Internacional Comunista. No es algo menor, ¿no? Pero por otro lado, no hubo un cambio orgánico, digamos, ni hubo grandes transformaciones más allá de esas aclaraciones, ¿no? Entonces también hay justificación para pensar que el quiebre se produce más adelante, cuando el Partido Comunista se bolcheviza, ¿no? Y adopta la estructura celular y todo lo que es típico de un partido comunista, ¿no? Porque siguió siendo un partido como de asambleas, digamos, de vida, como mucha vida parlamentaria, y bueno, y de frentes de masa, digamos. Entonces no hay gran cambio en lo orgánico entre el Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista. Número 2. Elías Laferte. Laferte nació en Salamanca, región de Coquimbo, en 1886. Fue un obrero del salitre y candidato presidencial del PC en 2 ocasiones. En 1931 sacó 2.434 votos, equivalentes al 0,86% del total. Esa elección la ganó Juan Esteban Montero. Y en 1932 sacó 902 votos, equivalentes al 0,26% del total de los sufragios. Esa elección la ganó nuevamente Arturo Alessandri Palma. 5 años después, Laferte fue electo senador y murió en Santiago en 1961. Número 3. Gladys Marín. Marín nació en Curepto en 1937. Fue profesora normalista, diputada y secretaria general del Partido Comunista entre 1994 y 2002. Fue candidata presidencial en 1999, donde sacó 225.000 votos, equivalentes a un poco más del 3% del total de los votos. Esa elección la ganó en segunda vuelta el concertacionista Ricardo Lagos. Gladys Marín murió pocos años después, en marzo de 2005. Fue enterrada también aquí, en el Cementerio General de Recoleta. A su funeral fue el presidente Ricardo Lagos, y como homenaje se le cambió el nombre a un tramo de la avenida Pajaritos por el de Gladys Marín. Número 4. Daniel Jadwe. Jadwe nació en la comuna de Recoleta en 1967, en el seno de una familia de origen palestino. De formación arquitecto, Daniel Jadwe fue alcalde de Recoleta entre 2012 y 2024. Compitió en la primaria presidencial de Apruebo Dignidad contra Gabriel Boric. En esa elección, Jadwe obtuvo casi 700.000 votos, equivalentes al 39,57%, siendo derrotado por Boric. Dentro de las muchas obras que realizó bajo su gestión en Recoleta, podemos mencionar este mural ubicado en calle Santa Filomena, en homenaje a Recabarren. Fue en este sitio exacto donde el fundador del Partido Comunista se quitó la vida en 1924. Número 5. Janet Jara.
Jara nació en Conchalí en 1974. Estudió Administración Pública en la USACH y Derecho en la Universidad Central. Desempeñó distintos cargos en el Estado, entre ellos ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric. Este año, 2025, ganó la primaria del oficialismo, la primera vuelta presidencial y este domingo, 14 de diciembre, compite en la segunda vuelta junto al ultraderechista José Kast. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. En cada una de estas campañas, la derecha desplegó una intensa campaña anticomunista donde acusó a cada uno de estos candidatos y candidatas de ser un peligro para Chile. ¿Pero es tan así? ¿Es realmente el Partido Comunista una amenaza para la democracia? Consultamos con los profesores Rolando Álvarez y Jorge Rojas y esto fue lo que nos dijeron. Desde el nacimiento del Partido Comunista, desde cuando surge sus primeras luchas, y eso un poco uno lo ha podido investigar a lo largo de su historia, el Partido Comunista tiene como en su bandera número uno el tema de la lucha por la ampliación de los derechos públicos, sociales y políticos de la sociedad, incluida la democracia y los principios de la alternancia en el poder, etc. Después, y por eso mismo el sistema lo ha condenado en 3 momentos a etapas de clandestinidad y de hecho cuando fue sumido en la clandestinidad en los tiempos de González Videla, el Partido Comunista lo que hizo fue luchar por la recuperación de los derechos políticos, sociales de sus militantes y de la gente a la cual se le aplicaba la ley maldita. Entonces, y luego en la época de la dictadura el Partido Comunista luchó por la recuperación de la democracia y apenas volvió la democracia abandonó todo tipo de lucha armada, ¿no? Más bien una experiencia más de paréntesis en la historia. Y lo que ha mostrado su trayectoria histórica ha sido de manera consecuente no involucrarse en ningún putsch o intento golpista en su historia. ¿Usted diría que el Partido Comunista es una amenaza para la democracia? Yo habría dicho que no hasta el 2019, digamos, pero el 2019 no resultó lo que muchos querían. Y no solo el Partido Comunista, sino que también otros grupos, digamos, porque una parte de la concertación y varios dirigentes que eran supuestamente muy renovados, como que recordaron los buenos tiempos de los 80, digamos, que parece que se les había escapado de las manos y soñaron con una revuelta, no necesariamente conducente a un gobierno socialista, digamos, pero a como se decía eufemísticamente en los 80, como una democracia avanzada, una democracia como popular, digamos, distinta a la democracia burguesa, digamos. Y yo creo que para quienes pensamos que eso ya era del pasado, digamos, bueno, terminamos convencidos de que hay ciertas prácticas que sobreviven con el tiempo y que las circunstancias las hace aflorar, digamos, ese gusto por derrocar gobiernos, digamos, bajo el mote de que son gobiernos fascistas, ¿no? No sé si no creo que tampoco sea como en otros países, digamos, amenaza seria, digamos, ¿no? Pero sí coqueteos, digamos, y cierto, uno se queda con una cierta duda, digamos, respecto de cuánta convicción democrática existe en general en la izquierda, no diría solo en el Partido Comunista, o en ciertos sectores de izquierda, no quiero generalizar. Comunista y las otras fuerzas políticas de centroizquierda que apoyaron la destitución del presidente Piñera, lo apoyaron en el Parlamento, apelando a las reglas y normas de la democracia que están establecidas en la Constitución de 1980 que nos rige. No se hizo desde fuera de la institucionalidad, entonces era una herramienta que existía dentro de la institucionalidad. Ahora, otra discusión era si era pertinente o no, si era bueno o no hacerlo, bueno, pero se hizo dentro de las reglas del juego que tenían, ¿no? No se organizaron grupos armados para ir a hacer asaltos a los cuarteles, no se rompió la ley, entonces yo no veo tal opción de querer derribar a un gobierno por la fuerza, ¿no? Que un poco ha sido el discurso que planteó el propio gobierno de Piñera en los sectores más conservadores. Durante más de 100 años, el Partido Comunista ha participado de la vida democrática de nuestro país, además de integrar a 4 gobiernos distintos, los últimos 2 en la última década. En ningún minuto hicieron una dictadura, violaron los derechos humanos o se comieron ni una sola guagua. Por otro lado, quienes sí hicieron dictaduras, quienes sí hicieron golpes de Estado, quienes sí violaron los derechos humanos y saquearon los recursos del Estado, además de amparar a distintos criminales como Paul Schaeffer, Fernando Karadima o Miguel Krasnov, se encuentran del otro lado del espectro político. O sea, el anticomunismo es pura propaganda añeja, irracional y falsa.
¿Y ustedes qué dicen? ¿Conocían alguno de estos candidatos? ¿Alcanzaron a votar por alguno de ellos? Y aún más importante, ¿por quién van a votar en esta elección? ¿Por Kast o por Jara?